Dale, sí. Bueno, Señor, queremos entregarte ahora este tiempo. Te dijimos que te adoramos. Nuestro deseo es realmente darte toda nuestra vida y entregarte ahora este espacio para que tú nos hables, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales para poder comprender lo que tú quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pudieron ver el flyer que les envié? Cosechamos lo que sembramos. Y no tengo acá la foto, pero bueno, si ustedes la vieron, es una mano que tiene una plantita que se le está pasando a un chiquito, a unas manos chiquitas. Y yo quiero que empecemos nuestra reflexión en esta tarde o en esta mañana con este versículo que es el que nos guía. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y quiero que escuchemos la palabra pensando en esto. Lo que sembramos en la vida es lo que en algún momento vamos a cosechar. Tanto en amor, tanto en ofrendas, en bienes materiales, en actitudes. Si sos un tipo gruñón y tratás a todo el mundo gruñendo, probablemente sea lo que coseches en algún momento. Esto es una ley de la vida, es un principio de vida. Pero por supuesto todas las cosas importantes están en la palabra. Y está muy claro, cada uno cosecha lo que siembra. En fe, lo que sembras en fe. ¿Sabés quiénes te ven? Tus hijos, tus nietos, tus vecinos. Por eso lo que vos sembrás no es que te queda, lo que vos haces no es que queda para vos. Tus hijos te miran, tus nietos te miran, tus vecinos te miran. Lo he comprobado, lo estoy comprobando en este tiempo. Uno piensa que ya los crió a todos, los hijos están todos casados. No. Los hijos siguen mirando lo que hace mamá. Y sobre todo los nietos miran lo que hace, cómo habla, cómo se mueve, qué decisiones toma. Si una mañana yo no mando el devocional a mi grupo familiar, ¿saben quién me reclama? Juana. Abu, ¿y el versículo de la mañana? Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. No te creas que estás solo en el mundo. Tu vida está en la bandeja. Vamos a compartir un pasaje que es bastante largo, pero quiero que lo leamos. Chao, Dani, que tengas un buen día de trabajo. Vamos a la primera diapositiva. Esto está en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Presten atención, es una historia rara, que nos hace preguntas, nos despierta curiosidad. Está hablando de Elías. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Pónganse en ambiente, hay sequía, hay hambruna, hay muchísima necesidad. Igualito, ¿cómo qué? Como lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno. Y él le dice que a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. O sea, a una viuda, Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a tomarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro.
Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿Qué pensaba la viuda? Que no tenía nada, lo poquito que tenía era su última cena o almuerzo y que su expectativa de vida hasta ahí llega. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. ¿Qué le llama esto? ¿Qué le llama a pensar? Qué egoísta, ¿no? ¿Qué le pasa a Elías? Es lo último que tiene y le pide que le haga un pan. ¿Qué le pasa? ¿No le surge decir eso? Pero los planes de Dios son diferentes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de tu jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías. ¿Qué es eso? Fe. Bien. Obediencia. No tenía nada. Un puñadito de harina. Pero había una promesa. La harina no faltará y el agua, el aceite no faltará en tu tinaja. ¿Y ella qué hace? Se apropia de esa promesa, obedece y la cree. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Porque Dios cumple sus promesas. Cuando Dios dice algo, eso se cumple y podemos creerlo. Pero, ahora miren qué pasa. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente se murió. Qué loco, ¿no? Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? ¿Qué hace la viuda? Pregunta. ¿Está mal preguntar? No está mal. Y Elías le dice, dame a tu hijo. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó al Señor, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la hace sufrir matándole a su hijo? O sea que Elías también pregunta, Elías era el profeta. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Y el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora sé que eres hombre de Dios y lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Qué precioso pasaje, pero tan rico de cosas. A ver, próxima. Dios nos lleva a situaciones que parecen imposibles. No para abandonarnos, ni para castigarnos, ni porque es macabro Dios, no. Sino para enseñarnos a depender de Él, a ser obedientes, a mostrarnos su poder sobrenatural en las diferentes áreas de la vida. Es lo que decíamos al principio, no podemos conocer el poder sobrenatural de Dios si no pasamos dificultades, porque Dios se maneja de manera sobrenatural justamente en nuestros imposibles, en nuestras dificultades.
Dios se revela a través de las dificultades. Dios se revela a través de tus problemas. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué tengo que morirme de frío para no prender la estufa? Porque después tengo miedo de no poder pagar la cuenta. ¿Cuántas veces nos quejamos de lo que vamos pasando? Pero Dios está permitiendo esto porque Él quiere revelarte su sobrenaturalidad. Dios quiere que vos conozcas el poder sobrenatural de Dios. Vamos a la próxima. Dios nos pide obediencia aun cuando no entendemos, porque sus caminos son diferentes a los nuestros. ¿Qué tenía la viuda? Nada, un puñadito de harina. Vamos a la próxima. A veces Dios nos conduce a lugares donde nuestros recursos naturales ya no alcanzan. Porque cuando nuestros recursos terminan, comenzamos a descubrir los recursos sobrenaturales de Dios. Dios no quiere hacerte sufrir. Empezamos nuestro culto diciendo: Dios quiere bendecirnos. ¿Qué papá le gusta castigar o hacerlo pasar malos momentos a su hijo? Nadie, ningún papá. Y las que somos mamás, a veces somos demasiado sobreprotectoras. Y yo creo que ya se los compartí varias veces. En psicología estudiamos, hay una teoría de Bowlby que habla de la mamá o papá suficientemente bueno. No está bueno que suplamos absolutamente todas las necesidades de nuestros hijos. Está bueno que mamá y papá a veces fallen, porque entonces el hijo se enoja con la situación y empieza a generar sus propios recursos. Mientras sobreprotegemos, mientras damos demasiado, nuestros hijos no aprenden a ser independientes y a buscar sus propios recursos. Y lo mismo pasa con papá celestial. A veces necesita que pasemos por situaciones difíciles para empezar a decir: Señor, te necesito. Necesito empezar a confiar, a creer en tu poder sobrenatural. Vamos a la otra. La fe comienza cuando entregamos a Dios lo poco que tenemos. ¿Qué hizo la viuda? Le creyó a Elías. Le obedeció a Elías. Y podría haber dicho: no, qué egoísta, lo que primero pensamos nosotros. Elías, qué egoísta sos, es lo último que me queda. Pero había un doble propósito en lo que Elías le estaba pidiendo. Dios sabía algo que la viuda no sabía: que su hijo se iba a morir. Y que Dios no solamente quería mostrarle que Él era un Dios proveedor, sino quería llevarla mucho más allá, de hacerla conocer al Dios que resucita muertos. Si ella no hubiera obedecido, probablemente no hubiera conocido al Dios que resucitó después a su hijo. Porque Dios tiene planes que nosotros no entendemos. Él piensa cosas que nosotros no entendemos. Entonces cuando Dios te pide: dale esta ofrenda al Señor. No, Señor, pero es lo último que tengo. No sabés qué planes tiene Dios con vos. Y si vos sos obediente en eso que Dios te está pidiendo, la ventana de los cielos se va a abrir en bendición sobre tu vida. Y no sabés por dónde va a venir. Porque a esta mujer no le faltó nunca más le faltó la harina, ni el agua, ni el aceite. Pero esta mujer también conoció el poder sobrenatural para sanar, para resucitar. ¿No era mucho más grande eso? Que el que no le faltara lo diario. Ella conoció que lo diario no le iba a faltar. Pero al final de la historia, leímos: ahora puedo ver que Dios existe, que tu palabra es verdadera. A veces Dios te pide cosas que vos no entendés, pero te conviene obedecer. Vamos a la otra.
Dios no necesita que tengamos mucho, pero que eso poquito que tengamos lo pongamos en sus manos. ¿No tenés mucho para darle a Dios? Eso que tenés, dáselo con alegría, dáselo con amor. ¿No tenés plata? Dale un tiempo, dale tu compromiso. Necesitamos una maderita acá. No la encuentro. Una maderita un poco más grande. Vos razonás con tu cabeza. ¿Cómo le voy a dar ofrenda a Dios el domingo? ¿Cómo voy a poner la ofrenda si no tengo para comer en la semana? No le hagas caso a Cirila, hacele caso a la palabra. Preguntale a Dios qué quiere que pongas en la ofrenda y lo que te diga, hacelo con ganas, con amor, con obediencia y con fe, porque Él te va a dar mucho más de lo que vos te podés imaginar. Vamos a otra. Cuando la viuda entregó lo poco que tenía, ocurre algo extraordinario. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Y acá hay algo precioso. El milagro puede estar ocurriendo mientras pensamos que nada sucede. Porque la mujer habrá dicho, uy, hoy tengo harina, voy a hacer una torta para mí, para mi hijo y para Elías. Y se fue a dormir. Y habrá pensado, ¿y mañana? Al día siguiente tuvo para lo que necesitaba en el día y se acabó. Y se habrá pensado otra vez, ¿y mañana? Y el día siguiente se levantó y dice que nunca la harina menguó ni el aceite faltó. A ver, si Dios le daba demasiada harina, si le daba 100 kilos juntos, ¿qué pasa cuando guardamos la harina? Se llena de bichos, de gorgojos. Tal vez si le hubiera dado 100 kilos para que ella estuviera muy segura, se lo hubieran llenado de gorgojos. Pero eso es lo lindo. Hay milagros que se llaman, hoy también alcanzó. Hoy también tuve fuerza. Hoy Dios me sostuvo. Hoy apareció lo que necesitaba. No despreciemos los pequeños milagros de cada día. No tengo una fuerza robusta y me duele la rodilla y me cuesta caminar, pero hoy me levanté. Y mañana veré lo que va a pasar, pero creo en Dios y hago lo que Dios me pide. Y hoy pongo mi ofrenda para el Señor. Y mañana cuando te levantes, como hace poco testificó Tati, alguien le golpea la puerta y le trae un canasto lleno de alimentos, cuando ella pensó que no iba a tener para comer esa semana. No sabemos cómo Dios actúa, pero sí podemos creer que Él no miente. Y cuando Él te promete que no faltará la harina, así va a ser. Y no te va a dar mucho, pero para hoy me alcanzó. Y doy gracias por lo que me dio hoy, Dios hoy. Y doy gracias por la fuerza que me dio hoy. Y doy gracias porque me levanté. Me sostuvo. Tantos que no vienen a la iglesia porque están desanimados. No me puedo levantar, no puedo salir de mi casa. Haz un esfuerzo. Poné lo tuyo. Cuando vos sacás los pies de la cama y los metés en el agua, como hablábamos hoy, no tengo ganas, no tengo fuerza. Vos poné lo tuyo y Dios hace lo demás. Hoy apareció lo que necesitaba y mañana va a aparecer, pero eso nos mantiene en la dependencia de Él, en creer todos los días. Gracias por lo que me diste hoy y sé que me lo vas a dar mañana. Vamos a otra. Había un propósito mayor de Dios que solo revelarse como proveedor. La viuda tuvo esa gran decisión de hacer el paso de obediencia. Y de, a pesar de que ella se iba a dejar morir,
ella le iba a dar a Dios lo que le estaba pidiendo para Elías. Eso le abrió la posibilidad de entrar en lo sobrenatural. A veces preguntamos, ¿y qué necesito para entrar en la sobrenaturalidad de Dios? Fe. ¿Y cómo adquiero fe? ¿Cómo adquiero fe? Oír la palabra, estudiar la palabra, venir a la iglesia y escuchar lo que Dios hace en la vida de los otros, porque si lo hace en el otro, puede hacerlo conmigo. La sobrenaturalidad se abre cuando empezás a creerle a Dios. Y para creerle a Dios tenés que conocer la palabra, obvio. No podemos creer y conocer algo que no sabemos. Cuando la situación para la mujer había mejorado, porque de golpe había harina, aceite, lo necesario, ¿qué le pasa? Se enferma el hijo. Y ahí la señora dijo, ¿por qué? ¿Se acuerdan que le preguntaba? ¿Por qué me pasa esto si ya estoy creyendo? ¿Por qué ahora se muere mi hijo, se enferma mi hijo? ¿Por qué a mí? Vamos a otra más. El pasaje nos muestra que la fe no elimina todas las preguntas, pero nos enseña a dónde llevarlas. ¿Qué hace la viuda? Le dice a Elías, ¿qué te pasa, Elías? ¿Viniste para mostrar mi pecado? ¿Viniste para reprenderme, para llevarte a mi hijo? Y Elías, no lo tengo acá el pasaje, pero si recordamos el pasaje, toma a su hijo y le dice a Dios lo mismo. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Qué hizo esta viuda? Pero te pido que le devuelvas la vida. O sea que la mujer sabe dónde llevar las preguntas y Elías sabe a dónde llevar las suyas. ¿A dónde vas a llevar tus preguntas? No se las lleves al vecino para chusmear. Cuando nos enojamos con Dios, no vayas a la casa del otro hermano que no entiende nada, no sabe ni por lo que pasaste. Pregúntale a Dios, pregúntale a Dios. Entrá en tu cuarto, arrodillate y preguntale al Señor por qué me está pasando lo que me pasa. ¿Por qué me cuesta tanto soportar a este hermano? Como nos decía Eli hoy. No te enojes y te vayas a chusmear por allá. Pregúntale a Dios, lleva tus preguntas, tus dudas, preguntáselas a Dios. O a Silvi, o a Susi, a Silvia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Te vamos a dar la respuesta correcta. No, tampoco la sabemos, se la vamos a dar a Dios. Que el único que te va a saber responder es Dios. Dios a veces nos usa a los líderes para darles algún indicio, pero no le hagas caso solamente a los líderes. Vos buscá tu confirmación arrodillada en intimidad con tu Dios. Las perspectivas de Dios siempre son mayores que las nuestras. Los pensamientos de Dios son mayores que los tuyos. Mira, la próxima. La perspectiva de la viuda era escasez, dejarse morir. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Era enseñarle la provisión sobrenatural y el poder de la resurrección. ¿Cuál es tu perspectiva? Y que no me alcanza. Que no puedo sacar ni un peso para nada porque no me alcanza. No voy a llegar a fin de mes. Esa es nuestra perspectiva, mediocre, chiquitita. Ah, sí, pero es la realidad que vivo, me vas a decir. Soy objetiva. Bueno, la objetividad nuestra no coincide con la objetividad de Dios. 3 peces y 5 panes sirvieron para alimentar a 15.000. ¿Para qué sirven 3 peces y 5 panes en tu realidad? 5 peces y 3 panes, bueno, nunca sé bien cuál es la relación. ¿Eh? Para 3 personas, para un día. Bueno, para 3 personas. Bueno, la matemática de Dios es diferente a la nuestra. O sea, que 15.000 personas, porque dice la Biblia 5.000, pero no estaban calculadas las mujeres ni los niños. O sea que se calcula que eran 15.000 que comieron con
Hay diferentes pasajes. Ahí dice 2 peces. 2 peces y 5 panes. No, hay dos situaciones. Sí, en algún momento eran 2 peces y 5 panes y en otro momento... Pero estamos de acuerdo que es muy poquito, que apenas comen 3 o 4 personas con eso. Sin embargo, la matemática de Dios... Yo quiero la perspectiva de Dios. Yo quiero pensar que no es lo poquito que tengo en el bolsillo lo que voy a tener hasta fin de mes. Nos toca la última semana del mes. ¿Cómo venimos con el efectivo? El supermercado está vacío esta última semana. A menos que tengas tarjeta y venga, no sé, en 2 o 3 meses tu cobranza. Dale, a ver. No le quiero cortar, pero sentí en mi corazón de compartir. Y no digo eso para hacerme la buena, sino como un ejemplo porque yo me identifico mucho con la viuda. Y justo Lisandro metía la rifa para pagar la luz. Y lo único que tenía era 10.000 pesos. Y le dije, bueno, te doy todo lo que tengo, la ofrenda de la viuda. Y fui caminando hasta Martínez porque no tenía ni para la sube. Y yo decía, qué locura que hago. La verdad que nadie hace lo que hago. Yo, viste, y a la vez como que me enojo conmigo y a la vez contenta. Es una mezcla de cosas, ¿viste? Y yo dije, bueno, si yo voy a cerrar los ojos, cuando abro los ojos voy a tener plata en mi mercado pago. Que tú toques el corazón del hijo de la nora, no sé, que pase algo. Y abrí los ojos a la mañana y el hijo de la nora me mandó 100.000 pesos. Y dijo que me iba a mandar 100.000 pesos más. Te multiplicó por 10. Diste 10 y recibiste 100, vale la pena. Me apareció un perro, por 2 perritos, los voy a pasear 1 horita por día, me va a pagar 200.000 pesos por mes. Así que, la verdad, por día por Yo estoy jugando la bici. A ver, quiero hacer un pequeño paréntesis. Una cosa es vivir por fe y preguntarle a Dios qué tengo que hacer. Y otra cosa es ser alocado y aunque no tengo plata, meto en la tarjeta de crédito total en algún momento. Ojo que los intereses de la tarjeta de crédito son mortales. Esta semana escuchábamos en la radio el negocio de los bancos que no se puede creer y como que no se pone, que nadie les ponga un límite. Así que eso no es vivir por fe. Decir, total, gasto con la tarjeta lo que quiero y en algún momento veré cómo pago. No. Vos antes de gastar o antes de comprar una rifa, decirle, Señor, ¿es lo que yo quiero, es lo que quieres que haga? Pedirle confirmación a Dios. Si Dios te lo confirma, dale para adelante porque te va a pasar lo que le pasó a Ruth. Dio 10 y Dios le devolvió 100 y 200. Y más 100 más los perros que me están apareciendo para que... O sea que dio 10 y le dio 300. O sea que las matemáticas de Dios son diferentes, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios quiere llevarnos de creer que existe a conocer que Él es Dios. Dios quiere llevarnos no solamente a creer que Él existe, sino que Él es Dios de los imposibles y que puede intervenir en cualquier situación que para ti sea imposible. Miren qué hermoso este pasaje que dice la viuda. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuándo lo dice la viuda? Cuando experimentó el poder sobrenatural de Dios que le multiplicaba todos los días la harina y el aceite, y cuando experimentó el poder de la resurrección de su hijo. Ella dijo, realmente ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Lo hubiera conocido si todo hubiera sido color de rosa? Si no le hubiera faltado el pan, si no se hubiera enfermado su hijo, no hubiera conocido a Dios como lo conoció. Dejemos de quejarnos por lo que nos pasa. Empezar a darle gracias por lo difícil que estás pasando, porque Dios se va a revelar en sobrenaturalidad sobre tu vida. Y como vieron este pasaje, hay mucha enseñanza en este pasaje. Pero yo quiero hacer énfasis en lo que son las ofrendas y los diezmos. Hablamos muy poco sobre esto, porque siempre tuvimos
mucho respeto de no manipular a la gente con la plata. Pero ¿saben qué aprendí? Y me lo enseñaron ustedes. 3, 4 años no levantamos la ofrenda cuando llegamos. 4 años después, ustedes, los que aquella época estaban, dice, sí, Jorge, ustedes nos están quitando la bendición de poder ofrendar. Ustedes nos están quitando la bendición que significaría para nosotros poder ofrendar. ¡Wow! Eso fue súper fuerte. Yo no quiero ser estorbo en la bendición de Dios para su vida. Pero por eso creo que necesitamos hablar de esto. Pero por favor, tómenlo no como una manipulación, tómenlo como palabra de Dios que quiere bendecir tu vida. ¿Sí? Vamos al 7. Dios quiere enseñarnos que el ser obediente a su palabra y dándole a Él lo que le corresponde, primero, bendice nuestras vidas en una forma que no imaginamos. ¿De quién es todo lo que vos tenés? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la casa que tenés? Bien. ¿Quién te dio la pensión, la jubilación? Dios. Entonces, si todo lo recibimos de Dios, démosle a Dios lo que corresponde y démoselo primero, porque vieron que hubo un principio espiritual. Elías le dijo, dame a mí primero, pero no porque él era egoísta, porque a Dios se le da primero, porque de Él recibimos todo, y entonces todo lo demás será añadido. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y miren lo que dice la palabra en Malaquías: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Es precioso. Seguimos. Y sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Eso está en tu Biblia también, ¿eh? No está solamente en la mía. Eso está en Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Vamos a otro pasaje. Recuerden lo siguiente, esto está, porque algunos dicen que el diezmo y las ofrendas son del Antiguo Testamento. Sí, lo vimos los martes, lo estamos viendo, cómo Dios les pedía que también cumplieran con todos los aportes que se les pedía. Claro, pero eso fue del Antiguo Testamento. Bueno, 2 Corintios 9:6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y ahí está hablando no solamente de tu plata, sino de todo lo que vos quieras darle al Señor. Tiempo, servicio a un hermano. Pero hermanos, los diezmos, ¿qué es el diezmo? ¿Saben lo que es el diezmo? Nunca hablamos de eso. Es el 10% de tus ingresos. El 10% de tus ingresos. Entonces, cobro una jubilación de 450.000 pesos, que es la mínima. 45.000 pesos le corresponden a Dios de eso. Entonces, ni bien la cobro, digo, ¿y qué miércoles voy a hacer con 450.000 pesos? Pero primero saco los 45 y se los pongo al Señor. ¿Y saben una cosa? Dios multiplica. El diezmo es el 10% de tus ingresos. Las ofrendas son otra cosa. Las ofrendas son lo que vos quieras aparte darle al Señor. Pero como que el diezmo es lo que Dios nos pide porque Él nos da todo. Ahora vos podés decir, yo me guardo los 45.000 pesos. Sí, podés hacerlo.
porque Dios nos dio el libre albedrío. Pero te perdés la bendición de que te multipliquen por 300. Santi. Y la palabra dice que es mejor darlo con alegría. Diste un punto súper importante. No lo hagas si no lo podés hacer con alegría y con gratitud, porque eso va a traer amargura a tu vida. Y vas a decir, esta iglesia que te saca plata. ¿Nunca escucharon por ahí que dicen que las iglesias le sacan plata a la gente? Eso es alguien que no ofrendó. Eso es alguien que ofrendó obligado, manipulado, sin gratitud, sin entender el principio espiritual. Que el que da, ¿qué dice la palabra? Recibe. El que da con alegría, recibe, porque Dios no es deudor de nadie. Si Dios ve tu corazón, ¿sabes? Es esto que leímos, la ventana de los cielos se va a abrir en bendición y tu casa no va a alcanzar para que llene la alacena con toda la comida que te va a mandar. Es verdad. Y si no lo crees, empezá a preguntarle a otros testimonios como el de Ruth, si no es cierto que cuando vos lo haces con corazón alegre, Dios te da en abundancia. Pero haceme caso, no lo hagas con bronca, mejor te la guardás. Porque Dios no necesita que hablen de las iglesias que sacan plata a la gente. Yo ofrendo porque amo a Dios y porque sé que todo lo que tengo, lo tengo por su gracia y por su misericordia. Trabajando, vos me ves, los que conocen mi casa, casa enorme. Claro, escucho tantas cosas por ahí. ¿De dónde habrá sacado la plata? Tal vez del bajo. No levantamos un peso en tantos años del bajo, pero sí de nuestro trabajo, de oportunidades, de trabajar, meternos en cuotas. Nosotros fuimos Pepe cuota con Jorge. Donde había un crédito hipotecario nos metíamos de cabeza y lo pagamos 20 años. Y hubo épocas que no podíamos llegar a fin de mes, no podíamos pagar la cuota y el banco llamaba. Un año nos llamaban del Banco Boston porque no podíamos pagar una cuota en dólares que nos habíamos comprometido. ¿Saben qué pasó al año? Hubo que pasar el año, Nos llamaron del banco y nos dijeron: nuestro negocio no es hipotecario, nuestro negocio es financiero. ¿Qué cuota pueden pagar? ¿Cómo la pueden pagar? Y renegociamos todo el préstamo en pesos y a pagar a 20 años más. Terminamos hace pocos meses, creo que el año pasado terminamos de pagar. No teníamos nada. Cuando empezamos con Jorge éramos muy humildes. Él era empleado en una casa de música y yo en un banco. Y así empezamos. Por atrás. Trabajando. Nunca nadie nos regaló nada. Pero trabajando y confiando en el Señor y siempre con nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Y los que conocen nuestra historia, hemos dado un auto una vez. Y no lo cuento para vanagloria. Lo cuento como testimonio. Nunca nos faltó un auto y el que dimos no era el más viejo. No sé si ustedes se acuerdan que yo llegaba con un Fairlane. Yo tenía el Fairlane de mi papá que no tenía papeles. Teníamos el Fairlane y teníamos una Nevada, un Renault Nevada. Cuando Dios nos habla en un culto de misiones que teníamos que darle un auto a Alejandro Rodríguez, el que después nos trajo esta... Jorge estaba en el teclado y yo en el banco, siempre estábamos separados. Cuando termina el culto, me acerco a Jorge y digo: Jorge, yo siento que tenemos que dar un auto. Me dice: no me diste tiempo, yo sentí lo mismo, tenemos que donarle un auto a Alejandro Rodríguez. Entonces me dice: siento que tenemos que darle el Fairlane. No, Jorge, yo no sentí lo mismo. Y se fue la Nevada. Un año no tuvimos dos autos. Un año anduvimos en ese Fairlane viejo, que después me dio miedo porque era sin papeles y nos pasaba algo, era complicado. Era de una sociedad de mi papá donde ya habían muerto todos los socios, entonces era difícil poner los papeles en regla. Pero saben que Dios no es deudor de nadie, porque a pesar de que pagábamos la cuota de nuestra casa, Dios nos dio la posibilidad de comprarnos un auto nuevo, con
cuotas, obviamente, un leasing de un banco, siempre fueron cuotas. Pero ¿cómo se pagan las cuotas? Trabajando. Trabajando. Y cuando no te alcanza, te achicás y comemos polenta. Me encanta la polenta. Cuando no hay carne, no hay para carne, comemos polenta. O comemos arroz con huevo. Los huevos ahora están súper baratos. Dios no es deudor de nadie. Creo que hay uno más, ¿no? Hay la última. Es el que, con el que empezamos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Si vos sembrás en abundancia, Dios te va a dar en abundancia. Quiero que te lleves eso. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a orar primero y después vamos a poner una mesita acá con la canasta de la ofrenda y vamos a ofrendar conscientemente. El que tiene ganas de ofrendar. Que cuando vos ofrendes, decirle, Señor, pongo lo que vos me muestres que voy a poner. Creyendo en la palabra que escuchamos esta mañana. Porque siento que a veces ponemos la ofrenda, sí, a ver, tengo 100 pesos, bueno, pongo 100 pesos, chao. Para que el de al lado no me mire a qué no estoy poniendo. Nos pasa. O a veces hasta ponemos la manita y no pusimos nada, pensando que tal vez Dios no nos vio, pero... ¿Y qué va a decir el hermano si no pongo mal? Si no tenés para poner, no pongas. Si no sentís que tenés ganas de poner la ofrenda, no la pongas. Pero si sentís en tu corazón que Dios te está pidiendo que pongas lo que Él te muestre, ponelo con alegría, ponelo con gratitud. Y después nos vas a contar testimonios de lo que Dios hizo, como lo que nos contó Ruth en esta mañana. Y tantos testimonios que tengo, me he acordado de los hermanos de Mendoza. Yo di la ofrenda, sentí de dar la ofrenda al pastor y al final de todo, toda la iglesia levantó una ofrenda para mí. Y yo lloraba como una niña. Y bueno, muchas experiencias tremendas. Y tal vez lo que diste era mucho menor de lo que después recibiste. Sí, ¿no? sí. Bueno, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a través de las historias bíblicas lo que tú esperas de nosotros, Señor. Y tú esperas de nosotros que te demos de lo que tú nos has dado con alegría, con gratitud. Yo te pido que tú traigas esta convicción a nuestros corazones y que nos traigas estas experiencias que le diste a la viuda de Sarepta, experiencias como las que compartió Ruth. Señor, queremos entrar en lo sobrenatural y para eso queremos obedecerte y queremos creer que tú harás lo que has prometido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.